Vamos a comenzar a ver la vida cristiana. Vamos a ver que la vida cristiana, vamos a ver cómo se fusiona con lo que es la doctrina, la teología sistemática y la vida cristiana, todo está fusionado. Así que vamos a estar viendo la vida cristiana a través de lo que es la teología sistemática y la doctrina bíblica. Como a veces nosotros inconscientemente hablamos teología, hablamos doctrina y vivimos la teología sistemática y vivimos la doctrina bíblica. Entonces vamos a estar viendo eso, la vida cristiana. Y una de las preguntas que quiero hacerle es, si alguien le pregunta, ¿cuál es la idea del cristianismo? ¿Qué le responderían? ¿Cuál es la idea del cristianismo? Para colmo, bueno, ese es el... Exacto. ¿Cuál es? O sea, el tema que es una idea. Una idea es un proceso, vendría a ser de un pensamiento que yo he tenido, el cual se puede llevar a la realidad. En sí, ¿cuál es la meta? ¿Qué quiere el cristianismo? ¿Qué es que otra religión no tiene? ¿Por qué el cristianismo es mejor que otra religión? O sea, ¿cuál es la idea del cristianismo? No te escuché. ¿Cómo? Seguir a Cristo. Ser como Cristo. Ajá, ¿qué más? A ver. Es el único que salva. Los demás, Buda, todo lo demás no salva. Ajá. Sí, por decir algo. Es vivir de acuerdo al Evangelio. Ajá. ¿Algo más tiene? No te escuché. Redimidos por gracia. Somos redimidos por gracia. Ajá. ¿Qué más? ¿Algo más pueden decir? La confesión de fe de Westminster, la primera pregunta y la primera respuesta que dice. Lo cantamos hoy. Claro, el fin principal del hombre es ¿qué? Es disfrutar del vivir, glorificar. Y disfrutarlo a Él por siempre. Glorificar a Dios y disfrutar a Él por siempre. ¿No es cierto? Podemos decir un montón de cosas de esas, ¿no? Pero me gustó mucho que Martín Lutero, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, decía lo siguiente: que la idea del cristianismo es vivir una vida coram Deo. Coram Deo. ¿Qué es coram Deo? Vivir delante de Dios. Vivir toda la vida en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es lo que decía Lutero. Lo resumió en estas dos palabras: coram Deo. Coram Deo. Deo. Coram Deo. Es vivir delante de Dios. Ahora, ¿qué implica vivir de esta manera? ¿Qué implica vivir de esta manera? Sí. Lo mismo realmente tiene que ser quitado de nosotros y vivir una vida recta en Cristo. ¿Vivir una qué? Una vida recta. Una vida recta en Cristo. Vivir con un santo temor a Él. ¿Qué más? Conocer su voluntad. ¿Qué más? No escuché. Morir. ¿Qué más? Sabiendo que estamos todos los días en presencia de Dios, porque no se está mirando. Está bien. ¿Están de acuerdo con eso o hay alguna objeción de lo que están diciendo acá? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Hay una cosa más también, que es vivir íntegramente. Vivir íntegramente. Para entender mejor qué es la palabra integridad o vivir íntegramente, nosotros tenemos que entender
la palabra opuesta a íntegro. ¿Qué es la palabra opuesta o el antónimo de integridad? ¿Cuál es? Sí, también, pero hay algo más específico. Desintegrado. Claro, desintegrado. ¿Es integrado o desintegrado? ¿Qué es desintegrado? Separado, fragmentado. Entonces, fíjense cómo es una vida cristiana, una vida, como decía Lutero, coram Deo. Es una vida de integridad, sin separación. No es desintegrada la vida del cristiano. No es fragmentada la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que ser integrada. Vivir una vida fragmentada o disdegrada, desintegrada, conlleva muchas veces a la incoherencia. Trae conflictos, conflicto con los demás, conflicto con nuestra propia vida. Por ejemplo, déjame dar un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, soy mecánico, pero sería incoherente en mi vida, si yo digo, soy mecánico y no me gusta ensuciarme con grasa. No me gusta meter las manos en un motor y ensuciarme. O sea, es incoherente decir eso. Ahora, ¿qué es de la vida del cristiano? El cristiano dice, soy cristiano. Y vive una vida así, fraccionada. O sea, soy cristiano, sí, Soy cristiano, ¿por qué? Porque vengo a la iglesia y en la iglesia me comporto como un cristiano. Ahí está el temor de Dios, en la iglesia está el temor de Dios. Y lamentablemente esto obviamente no nos pasa solamente a nosotros. Fíjense ahí en Gálatas 5.1. En Gálatas 5.1 vamos a ver un hecho que pasó con los apóstoles. ¿Qué pasó ahí? ¿Gálatas 5.1? Entonces me equivoqué. No es 5.1. Esperen un cachito, porque no es... porque el Gálatas es cuando Pedro es reprendido por Pablo. ¿Cuál es? Nada que ver. ¿Qué dice 2.11? Uh-huh. Uh-huh. ¿Se dan cuenta? O sea, fíjense la vida de Pedro. O sea, uno de los... ¿Cómo? ¿Qué dice? En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, fíjense la doble vida a veces de Pedro. O sea, la falta de integridad de Pedro. Por un lado, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles y todo. Pero cuando venían los judíos, los cristianos judíos, ¿qué hacía Pedro? Claro, o sea, esto otro incircunciso, inmundo. O sea, y porque hacía eso, o sea, no me junto con esto. Pero como decía un pastor hace muchos años atrás, dice, Pedro cuando, y fíjense que hay una reprensión muy dura porque dice, lo resistí cara a cara, ahí hubo un choque fuerte, y para colmo un choque fuerte entre dos personalidades, Pablo y Pedro. O sea, no. Claro, y lo trató de hipócrita, o sea, no debe haber sido muy bonito estar ahí en esa discusión porque ambos tenían carácter muy fuerte. Pero Pablo le dice, como decía un pastor, dice, estuviste comiendo asado y chorizo con los gentiles y ahora
te venís con los judíos y decís que son una inmundicia. Eso es una doble personalidad, no es una doble personalidad, no son íntegros. No son íntegros. Exacto, es la dualidad. Y eso es lo que el cristiano no tiene que tener. Eso es lo que nosotros no debemos ser. Nosotros debemos ser íntegros en nuestra manera de vivir. Íntegros. Sí. Y después la humildad de Pedro, porque Pedro Sí. era un apóstol antes que Pablo. Pedro tranquilamente le podría haber frenado, pero inclusive ahí en segunda de Pedro, él dice que El amado. nuestro amado hermano Pablo lo escribió, y esto lo escribió después de ese acontecimiento. Exacto. Sí. Nosotros, o sea, obviamente, lo bueno de Gálatas es que nosotros podemos ver que cualquiera de nosotros podemos caer en esto. Exacto, eso es el testimonio. Exacto. Obviamente que después Pedro se arrepintió y aceptó la reprensión, pero lo que nosotros tenemos que entender es que cualquiera de nosotros puede caer en esa dualidad, en esa... Exacto, y fíjense que por esa arrastra a otros también. Es más, arrastra a Bernabé, el que trajo a Pablo, que el único que se animó a traer. Fíjense lo que hace una vida que no es íntegra, el desastre que puede hacer. Y esto es lo que Martín Lutero estaba diciendo. Nuestra vida está delante de Dios en todas las circunstancias de la vida, en todas. Y lo bueno es que está puesto en la palabra para que nos demos cuenta que no nos creamos. Exacto. Por eso que le digo, si esto ha ocurrido con un apóstol, que después el mismo Pablo habla de que tanto Pedro, Jacobo y Juan son columnas de la iglesia. Fíjense que son columnas. Si una columna de la iglesia como Pedro pudo caer en esto, nosotros también podemos caer en eso. ¿No? Es más que todo para que veamos. Ahora, eso no nos da piedra libre para que nosotros no vivamos una vida íntegra. Sí, como recién decía Viti, nosotros tenemos que ir a segunda de Pedro y ver cómo Pedro aceptó la reprensión. Y eso es bueno también para nosotros cuando somos reprendidos por alguien. Mirá, está viviendo una vida no íntegra. Bien, vamos a verlo y me arrepiento si me tengo que arrepentir y sigo caminando. No, tampoco me voy a hundir y lamer mis heridas y decir, ay, qué falta de integridad que tengo. No, hermano, si alguien viene y nos reprende por la falta de integridad, bueno, lo tenemos que reconocer y seguir adelante, arrepentirse y seguir adelante. Que esa es la cuestión de la iglesia, ¿no? Esa es la cuestión de la iglesia. No es para hundirnos, sino es cuando alguien es reprendido, es para levantarnos y seguir caminando. Pero la vida del cristiano debe ser íntegra. Y este es un problema del catolicismo romano que afectó a nuestras mentes. El catolicismo romano hacía una fraccionaba la vida. El catolicismo romano decía la vida espiritual por un lado y la vida secular por otro lado. Y los reformadores ahí en el 1600, 1500 protestaron. Por eso son protestantes. Protestaron sobre eso. Y dijeron, no, eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Lutero dijo eso. No. La vida del cristiano, la vida del ser humano debe ser coram Deo, vivir delante de Dios. Es más, Juan Calvino dijo otra frase más. Él había dicho lo siguiente, fíjense, esperen. Si no, o sea, negotium cum Deo. Él pensaba que todos los hombres tenían un negocio con Dios todos los días. Un negocio con Dios todos los días. Siempre con la mentalidad esa. O sea, Dios está presente en la iglesia, Dios está presente en mi casa. Dios está presente en la calle, Dios está presente en el trabajo, Dios está presente cuando aún voy al baño. Dios está presente, hermanos, Dios está presente.
Y eso es lo que los reformadores querían hacer. Y eso es lo que produjo la Reforma, que es lo bueno. Que la gente comenzó a entender. Por eso lo bueno de la Reforma. Cuando uno estudia la Reforma, ven que los reformadores tomaron no solamente la Biblia, sino que la Biblia la aplicaron en el trabajo, la aplicaron en el hogar, la aplicaron en las artes, la aplicaron en la política, lo aplicaron absolutamente en todos lados, porque su vida eran coram Deo. Coram Deo. Entonces, esa es la vida del cristiano. Ahora, fíjense que el efecto que causó el catolicismo, que quiero que piensen por un momento y podamos ver qué otras áreas de nuestras vidas tocó ese pensamiento católico romano de separar la vida cristiana de la vida secular. ¿Qué otra cosa ustedes pueden pensar? ¿No se imaginan nada? Ayer leí un artículo de Coalición por el Evangelio que hablaba acerca de estos términos, de lo que es coram Deo. Y el que escribía el artículo hablaba acerca de lo que era la Reforma. Los católicos siempre vieron que la vida espiritual de una persona era mejor cuando estaban en el monasterio. Exacto, separados, apartados. ¿Querés ser espiritual? Apartate para ser espiritual. Y eso, decía el artículo y eso ha afectado muchas veces en nuestra manera de pensar. Cuando estoy separado o apartado, y esta persona hablaba y decía, cuando muchas veces nosotros inconscientemente creemos, cuando hacemos algún retiro espiritual, nos creemos que ahí vamos a llenarnos más las pilas. ¿Por qué no en el trabajo nos llenamos más las pilas de la presencia de Dios? ¿Por qué no en la casa no nos llenamos más las pilas delante de la presencia de Dios? ¿Por qué no caminando en la plaza nos llenamos más las pilas? O en mi momento de ocio o de juego. No me lleno más las pilas con Dios. Pero es ese pensamiento católico romano que creo que por estar apartado soy más espiritual, porque es ahí donde la presencia de Dios está. Y nuevamente, el artículo decía, los reformadores decían, no es así. No es así. Yo vivo toda la vida delante de Dios. Y esa es una vida íntegra. Vivir entonces una vida cristiana íntegra es vivirla en donde estamos, en donde sea, conscientes de la presencia de Dios. Eso es. Por eso es cómo se logra vivir esta vida cristiano de esta manera, es estar conscientes de que la presencia de Dios está siempre. Y otra vez, si nosotros somos sinceros, que muchos se rieron, ¿cuántos piensan que cuando yo voy al baño está Dios? Dios está presente. Nosotros nos creemos con el escondite perfecto, parece. Porque estoy solo ahí. Pero no estamos solos. Entonces, esa es la conciencia del cristiano. Tienen que entender que la presencia de Dios está en todos lados, en todo lugar. Exacto. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Y espero no haberme equivocado, pero no creo que me haya equivocado en esta. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Fíjense que dice el temor del Señor. O sea, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor al Señor. Es el principio de la sabiduría. Ahora, el temor, y fíjense que también la palabra temor se repite muchísimas veces en la Biblia.
O se habla de un hombre temeroso de Dios o una mujer temerosa de Dios. O sea, ese es más o menos parecido. Vivían vidas íntegras. Vivían en la presencia de Dios. Vivían con una conciencia de que Dios estaba presente. Ese es el temor de Dios. No es vivir asustados porque Dios me va a castigar. Eso no es el temor de Dios. El temor de Dios es vivir una vida consciente de que Dios está. Dios me escucha, Dios me ve. Fíjense que dice el salmista que es el principio de la sabiduría. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a entender para poder vivir ¿qué? Una vida íntegra, una vida cristiana normal. Normal. Porque lo que causó la fragmentación esta es que si no, no vivimos vidas cristianas normales. No vivimos vidas cristianas normales. Porque para nosotros tomamos cosas como santas y otras cosas como no santas. Y no es así. O sea, nuestra vida debe ser íntegra. Así como hablo en la iglesia, hablo en mi casa, hablo en el trabajo, hablo en donde sea. Así lo que veo en la iglesia, lo veo en mi casa, lo veo en el trabajo. O sea, son vidas íntegras. ¿Por qué? Porque quiero ser sabio. Quiero ser sabio. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el temor al Señor. Ahora, veamos una de las cosas, porque habíamos dicho que esa famosa frase coram Deo es estar delante de Dios, vivir en la presencia de Dios, bajo el gobierno de Dios también, y para la gloria de Dios. Vamos a ver una cosa hoy, que es vivir en la presencia de Dios. Cuando nosotros decimos vivir en la presencia de Dios, ¿qué palabra, podemos decir, doctrinal o teológica se puede utilizar? Cuando decimos que estamos ahora en la presencia de Dios. ¿Por qué estamos en la presencia de Dios? Y si me voy afuera, ¿por qué estamos en la presencia de Dios? ¿Qué es Dios? Omnipresente. Entonces, fíjense que la vida cristiana, cómo se va conectando con la doctrina y la teología sistemática. Acá ya estamos viendo algo ya de doctrina, algo de teología. La vida cristiana es así, aunque no sabemos las palabras técnicas. Pero cuando yo estoy viviendo una vida cristiana normal, cuando estoy viviendo en el temor de Dios, yo estoy viviendo bajo los atributos de Dios, que uno de esos es la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? ¿Qué podemos decir? Que Él está presente en todos lados. Exacto, que Él está presente en todos lados. ¿Qué más podemos decir? Está presente en nuestros pensamientos porque Él escudriña nuestra mente. Exacto, ¿qué más podemos decir? En todos lados al mismo tiempo, exacto. ¿Qué más podemos decir? ¿Algo más? Nadie se puede escapar. O sea, fíjense ustedes cuántos saben de teología. Y a veces le tenemos miedo a la teología. O como diría el último libro que escribió Sproul, es todos somos teólogos. Porque en sí, todos somos teólogos. Están haciendo teología ustedes. Y están definiendo lo que es la omnipresencia de Dios. Más técnicamente se puede afinar y podemos decir que Dios es ilimitado en el espacio. Es ilimitado en el espacio. O también podemos decir, Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa diferente en diferentes lugares. Son dos cosas y las vamos a ver. En primer lugar, Dios no tiene tamaño, dice, ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Dios, ¿qué nos dice Génesis 1:1? Exacto, ¿y qué nos está mostrando Moisés con Génesis 1 y todo el capítulo 1? ¿Qué nos está mostrando de Dios? Que Dios es el creador.
Dios es el creador ¿de qué? De lo material. Dios es el creador ¿de qué? Del tiempo. Esa cosa no la vamos a ver, pero por ejemplo, del tiempo nosotros podemos sacar de lo que es la eternidad y el tiempo, pero eso no lo vamos a ver. Dios es creador del espacio, porque nosotros nos movemos en un espacio. Esto es un espacio, yo estoy en este espacio, en este lugar. Yo no puedo estar acá y en mi casa o tomando sol en la playa. Yo estoy viviendo en un espacio, en un lugar. Él es el creador. Ahora, Él, dice, de acuerdo a la definición, es ilimitado en el espacio. El espacio no lo puede contener. Fíjense lo que le dice Moisés en Deuteronomio 10:14 al pueblo de Dios. El que lo tiene lo lee. Fuerte. Ten en cuenta que del Señor Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Fíjense cómo les hace recordar al pueblo de Israel. Qué bueno es recordar nosotros. A ver, de Dios es todo, le está diciendo. De Dios es todo. Él es el creador de todo. Los cielos y los cielos de los cielos. O sea, me está llevando a una imaginación ilimitada, que aún en los días que nosotros vivimos con tanta tecnología, ni nosotros podemos ver más allá del espacio. O sea, estamos siempre viendo que hay, otra estrella nueva y otra qué sé yo cuántas cosas más. O sea, siempre estamos descubriendo cosas nuevas, cuanto más aumentamos la tecnología. Bien, Dios es el creador de todas esas cosas, le dice Moisés. Dios es el dueño de todas esas cosas. A Él le pertenece todo eso. Él creó el espacio, a Él no lo creó nadie. ¿Qué otro pasaje les recuerda sobre la omnipresencia de Dios? Un pasaje que lo tenemos que saber de memoria. Casi. No, bueno, sí, pero otro que es claro, y le voy a dar una pista, un salmo. ¿Cuál? No escuché. Exacto, ese. ¿Y el Salmo 139? ¿Qué dice el Salmo 139? Fíjense el Salmo 139, 1:7. ¿No se acuerdan de ese salmo? ¿A dónde huiré? Decía David. De tu presencia, de tu espíritu. ¿A dónde huiré? Si voy allá, estás vos. Si voy para allá, estás vos. Si yo me oculto, estás. Si yo hago esto, estás. ¿A dónde huiré? Dice el salmista. Fíjense que... Exacto, fíjense que aún dice las tinieblas no van a encubrirme, porque estás ahí, estás vos. Fíjense, si nosotros nos prestamos atención a ese salmo, es increíble porque te destruye la cabeza, o sea, porque, sí. Si subieres a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Entonces, ven, o sea, podemos ver, dice, no podemos alcanzar a entender eso. Y es lo que el salmista estaba expresando en su salmo. Es un salmo realmente de desesperación, un salmo de admiración, un salmo que se queda perplejo cuando escribía esas cosas. Porque está viendo que no se puede escapar de la presencia de Dios. Esa es una vida temerosa de Dios, como la del salmista. Es una vida que está consciente de que la presencia de Dios siempre está ahí, siempre. En Jeremías 23, 24 dice, ¿por qué podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Fíjense cómo habla Dios ahí contra el pueblo. Dice, ¿va a haber algún lugar que se pueda esconder el hombre? Que yo no lo vea. ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo Dios? ¿Acaso yo no lleno todo? O sea,
hagamos una analogía, que las analogías no son perfectas. Y a veces de aclararla, la empeoran las analogías. Pero bueno, hagamos esto. Yo lleno este vaso de agua. O sea, este es el mundo, esto lo lleno. Yo me meto y en cualquier espacio de ese vaso, siempre voy a estar tocando, el agua siempre me va a estar tocando, porque lo llena Dios todo. Dice que Él llena el cielo, Él llena la tierra. Entonces, como el Salmo 139, ¿a dónde vamos a escapar de su presencia? Ahora, nosotros somos bien, muchas veces, que es lo que tenemos que crucificar, hijos de Adán. Adán, ¿qué pasó cuando pecó? ¿Qué hizo? Se escondió. Se escondió de Dios. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Eso es una vida que ahí se fraccionó la vida. Porque cuando estaban en el huerto, Adán y Eva vivían una vida íntegra. ¿Por qué? Porque Dios se paseaba, dice, por el huerto. Y vivían delante de la presencia de Dios, conscientes de que Dios estaba ahí. Ahora, cuando el hombre peca, inmediatamente él quiere hacer desaparecer a Dios. Y ¿saben lo lamentable? Es que se cree que lo hizo desaparecer. Se cree que lo hizo desaparecer. Porque es lo que hizo Adán y Eva. Se ocultaron. Y nosotros hacemos lo mismo. Quizás no nos ocultemos en un baño, quizás nos ocultemos en los mismos pensamientos. O sea, nadie sabe lo que me pasa adentro, porque no quiero decírselo a nadie. Y Dios. Pero hacemos eso con nuestra mente. Cancelamos esa parte de decir, Dios acá no puede entrar. Dice Dios, si yo lleno todo, lleno los cielos y lleno la tierra. Entonces, como vemos, no hay lugar donde podamos ocultarnos de la presencia de Dios. No hay lugar. Yo siempre digo, estamos desnudos en la presencia de Dios. Exacto. Continuamente. Ajá. No, es que es así. Exacto. Otra de las cosas que podemos aprender para entender mejor la omnipresencia de Dios, podemos decir que no hay espacio que Dios no esté con todo su ser, ni tampoco hay espacio suficiente tan grande que pueda contener a Dios. Por ejemplo, ahí en 1 de Reyes 8:27, cuando Salomón hace el templo, ¿cuál fue la declaración de Salomón? ¿Se acuerdan? Si no, lean el pasaje y se van a dar cuenta. Ajá. Exacto. Dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu y a los que tiemblan ante mi palabra. Dios es tan grande que nada lo puede contener. Nada. Pero a su vez Él llena absolutamente todo. Todo es llenado por Dios. Todo es llenado por Dios. ¿Alguna vez se preguntaron cómo Dios puede habitar en nosotros? Porque nosotros somos templo de su Espíritu. Pero así todo, nada es suficiente para contenerlo. Exacto. Pero estamos hablando, que obviamente, estamos hablando de la presencia, de la omnipresencia de Dios. Entonces Dios es un ser que existe sin tamaño ni dimensiones espaciales. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque nosotros podemos decir Dios, que es obvio, no se perturben por eso. Pero es obvio que nosotros digamos, Dios es más grande
que los cielos de los cielos, porque lo vemos en la Biblia. Pero el problema que tenemos ahí es que si yo digo que Dios es más grande que los cielos de los cielos, yo ahí a Dios lo estoy limitando en un espacio. Dios no es más grande que los cielos, Dios no tiene límite. El problema es que no podemos entenderlo, entonces Dios tiene que hablarnos como a bebés que están empezando a hablar y a entender. Dios se rebajó de esa forma que nos habla de una manera que nosotros tenemos que entender. Y nos dice, por ejemplo, como Isaías 40, que Él mide con el hueco de su mano, el agua. Pero el tema es que si yo estoy diciendo eso, Dios está limitado en algún punto. Entonces, pero es la única forma que nosotros podemos entender la grandeza de Dios. ¿Me explico? Ahí vemos, nosotros es tan grande. Claro. Claro, pero aún así, si yo me detengo en esa figura, lo limito a Dios. Dios no es más grande, o sea, Dios no es más espacioso que el espacio. No. Es ilimitado, incomprensible. Por eso para el incrédulo dice, ¿cómo va a escuchar todas las oraciones del mundo? Porque la mente no entra. Exacto, ni aún para el cristiano entra. Por eso que le digo, por eso fíjense qué ternura la de Dios que nos habla como bebés. La mano de Dios, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y un montón de cosas así para que lo podamos, porque si no, nuestra cabeza no entiende la omnipresencia de Dios. No la entiende. Y entonces ahí podemos ver también otro de los atributos que es el amor de Dios a través de cómo nos enseña. Pero entonces no podemos limitar a Dios, no podemos agarrar y decir, ay, es más grande que el espacio. No. Dios es omnipresente, sin límites de espacio. ¿Lo entendés? Bárbaro, porque yo no lo puedo entender. No te preocupes si no lo entendés. Si lo tenés que explicar, bueno, expliquémoslo como la Biblia nos enseña. Nada más. Así. Y ahí nos detenemos. También debemos cuidarnos de no caer en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Ajá. Todo es Dios. Todas las cosas son Dios. Pan es todos. Theos es Dios. Todo es Dios. Todas las cosas es Dios. El problema es que muchas veces nosotros podemos llegar a caer también con algunas, que eso es lo que pasa con algunas ilustraciones cuando queremos hablar de la omnipresencia de Dios. Podemos caer como si fuese que Dios, su presencia lo llena todo y entonces esto, claro, acá está Dios, entonces esto es Dios. Entonces no es así. O sea, porque otra de las definiciones que, para no caer en ese error, es Dios está presente en toda su creación. Estamos totalmente de acuerdo. Pero también es algo aparte de su creación. Dios lo llena todo. Pero Dios es diferente a su creación. No tiene comparación con su creación. Entonces eso me ayuda a no caer en el error panteísta. Yo puedo ver un árbol ahí y ver la mano de Dios obrando ahí, pero no es Dios, porque es diferente a ese árbol, es diferente al mundo Dios, totalmente diferente, inexplicable. Entonces lo llena todo, pero a su vez es diferente a su creación. Es diferente. Ese es el Dios omnipresente que nosotros tenemos. Ese es el Dios en el cual nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana todos los santos días. La segunda parte de la definición es Dios actúa diferente en diferentes lugares. Y acá entramos en un conflicto. ¿Quién creó el infierno? ¿Para quién lo creó? Para el diablo y sus ángeles. Obviamente que cuando cae el ser humano, cuando cayó Adán, va a compartir el calorcito. ¿Entendés? Es así.
Pero bueno, ¿quién lo creó? Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender? Dios está en el infierno. Entonces Dios está en el infierno. Sí, claro que sí. Porque si no está ahí, entonces estamos diciendo, Dios no es omnipresente. Porque en el infierno no está. Por eso la definición de Dios actúa diferente en diferentes lugares. Dios está en todos lados, pero actúa diferente en diferentes lugares. En el infierno Dios actúa como el juez, el que castiga con su ira. Él está ahí como juez y castigador. Sí. Un poco de película, ¿no? Pero esa idea de que el diablo y demonios, ángeles dominan el infierno, por decirlo así. Eso No, porque el infierno... es una idea que película. Y aún, sí, pero y aún así, eso también lo podemos ver del catolicismo romano. También. Que hacían, por eso que digo, hacían esos tipos de diferencia. Y ahí le quitan la omnipresencia de Dios. El infierno es creado para el diablo y sus ángeles. Y el tormento de Como castigo, ¿no? Porque si no es un premio para el diablo. Exacto. O sea, a mí no me va a atormentar en el infierno el diablo. Es la ira de Dios. Ahí el pecador que no se arrepiente va a conocer una parte de Dios, que es su ira, eternamente. Eternamente. Exacto. ¿Cómo le dice Jesús cuando los demonios del endemoniado gadareno le dice, has venido antes de tiempo? Fíjense que los demonios tenían realmente claro la omnipresencia de Jesús, de Dios, Hijo. Viniste antes de tiempo para atormentarme. ¿Dónde van a ser atormentados? En el infierno. En el infierno van a ser atormentados. ¿Por quién? Por la ira de Dios. Por la ira de Dios. Iglesia que nos culpa, cuando compartíamos esto, yo le decía, el infierno también se asombraban, y decían, no puede ser hecho por Dios. Claro. O sea, lo mal que le enseñan, no le enseñan nada. En su cabeza está metido que es algo que hizo el diablo. ¿Por qué? Se contradice mucho a decir, bueno, y si vos decís que Dios está en todo lado, ¿y qué lugar está? Exacto. Igual, perdón, hace muchos años circulaba un testimonio de un grupo de jóvenes que decían que habían bajado al infierno. El diablo apuntaba a los cristianos que no se habían arrepentido y que él los castigaba. Y uno crece creyendo que es así, Exacto. con miedo a que el diablo te va a hacer. Cuando en realidad el diablo va a ser tan atormentado como eso. Exacto. El diablo va a ser castigado, que esa es la esperanza del cristiano. O sea, Dios es justo y va a pagar no solamente a los hombres de acuerdo a sus obras, va a pagar también al diablo por lo que hizo sus ángeles. Lo va a pagar. Lo va a pagar. Porque Él es omnipresente. Él es omnipresente. Fíjense un pasaje bien aterrador. Amós 9:1. Amós existe en la Biblia, ¿eh? Lo voy a leer, fíjense. Dice, fíjense cómo lo describe Amós. Dice, vi al Señor de pie junto al altar y Él dijo, golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales y que caigan en pedazos sobre sus cabezas.
A los que pueden los mataré a espada. Ni uno solo escapará. Ninguno saldrá con vida. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre de los Carmelos, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a las serpientes que los muerdan. Aunque vayan al desierto, arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien, fijaré mis ojos. Esa es la omnipresencia de Dios. Los tendré siempre a la vista. Exacto. Y esa es la omnipresencia de Dios. Dios va a estar atormentando en el infierno a los que rechazaron su nombre, y al diablo y a los ángeles. Ahora, veamos, Dios está presente también para sustentar toda la creación. Dios está para castigar, Dios está para sustentar. ¿Qué pasajes se recuerdan? Que Dios sustenta todas las cosas. ¿Cuáles son los pasajes? ¿Qué otros en el Nuevo Testamento? ¿No se acuerdan ninguno? Exacto. Colosenses 1:7 y el otro es Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas. Fíjense que ahí está Dios también de una manera particular, en un tiempo particular, en el espacio, de una manera que Él sustenta absolutamente toda la creación. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Él está ahí. Él está castigando, pero Él está, por otro lado, en otro momento, está sustentando. Es todo lo mismo, pero está ahí en un tiempo particular, sustentando su creación. Está sustentando su creación. Pero sobre todas las cosas, también podemos ver que Dios está presente para bendecir. Para bendecir. El Salmo 16:11 dice: mas darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. En la Biblia se habla de la presencia de Dios. Y la mayoría de las veces la presencia de Dios está vinculada con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios. Es así. Siempre cuando está hablando, la mayoría de las veces cuando habla de la presencia de Dios, habla como Dios bendice al pueblo. Es una manera particular como Dios actúa en el espacio. Es Dios bendiciendo a su pueblo. El ejemplo más claro para que el pueblo pueda tener una conciencia de la presencia de Dios es el arca del pacto. El arca del pacto. Dios se manifestaba ahí y el pueblo de Israel podía saber que si el arca del pacto iba a la batalla, ellos iban a triunfar. Si el arca del pacto estaba acá y cumplían, Dios iba a bendecir a su pueblo. ¿Qué pasaba cuando no estaba el arca? Eran derrotados. La bendición no estaba. Cuando los profetas comienzan a acusar al pueblo, el mismo Señor habla y dice: no los bendeciré. ¿Por qué? Porque no voy a estar con ustedes. Presencia y bendición van de la mano. Presencia y bendición van de la mano. Dios está con su pueblo para bendecir. Mis hermanos, pensemos por un momento, como en la vida cristiana. Dios está acá en mí. Yo soy su templo. Dios está para bendecirme y nunca se va a ir. Es mejor que el antiguo pacto, que si el arca no estaba, su presencia, su bendición, no iba a estar. Ahora, eso no quiere decir que Dios no estaba, porque Dios es omnipresente, no puede no estar en algún lado. No puede estar. Por eso la presencia y la bendición van de la mano. ¿Me explico? Porque porque es lógica otra vez. Si el pueblo de Dios iba a la batalla,
y tenía que ir con el arca del pacto, ¿no? Y no la tenían. Dios no estaba en ese lugar. Sí que estaba en el lugar, porque Dios es omnipresente. Ahora, no estaba su bendición. Por eso Dios actúa diferente, de maneras diferentes, en diferentes circunstancias. Para su pueblo, la presencia de Dios es bendición. Para nosotros, la presencia de Dios es bendición. ¿Y por qué la separamos? ¿Por qué buscamos la bendición solamente en la iglesia? Y no la bendición en el trabajo, y no la bendición en la casa, y no la bendición en un juego, y no la bendición en donde esté. Exacto, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios está en mí porque soy su templo, tengo la bendición de Dios. Porque está ahí como un Dios omnipresente, ¿para qué? Para bendecirme, para bendecirme. Déjenme terminar con esto, que es de un autor, y lo saqué de la doctrina bíblica de Grudem. Dice así, para explicar la omnipresencia de Dios. Cuando usted quiere hacer algo malo, se retira del público a su casa, donde ningún enemigo puede verlo. De estos lugares de su casa, que están abiertos y visibles a los ojos de los hombres, usted se aleja a su propio dormitorio. Incluso en su cuarto uno teme algún testigo de otro sector. Se retira a su propio corazón y allí medita. Él está más interno que en su corazón. A donde quiera, por consiguiente, que usted haya huido, Él está allí. De usted mismo, ¿a dónde puede huir? ¿No se seguirá usted mismo a donde quiera que huya? Pero puesto que hay uno más dentro, incluso que usted mismo, no hay lugar donde usted pueda huir de un Dios colérico, sino a un Dios reconciliador. No hay absolutamente ningún lugar a donde usted pueda huir. Y dice, ¿va a huir de Él? Huya a Él. ¿Dónde podemos huir de su presencia? En ningún lado. ¿Qué podemos hacer? Huir a Él. Porque en Él está la bendición. En Él está la reconciliación. Querer huir a Él, ¿qué? Exacto, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida, fíjense cómo es la omnipresencia de Dios. Si yo quiero huir, siempre va a estar a Él. Pero ¿cómo voy a huir? ¿Voy a ir a un Dios colérico y lo voy a tener como un Dios juez por toda la eternidad? Por eso el autor dice, no podés huir, huye, ¿querés huir? Huí a Él, que Él es un Dios reconciliador. Ese es el Dios que nosotros debemos vivir toda nuestra vida cristiana. Es la conciencia de ese Dios grande y magnífico. Grande y magnífico. En eso que explicabas, me hiciste acordar cuando enseñaron que la definición de pecado, ¿no? Que es errar hablando, y donde nos queremos separar o queremos, como decía ese que leías recién, es sí, el único camino. Exacto, por eso esta es la definición de una vida coram Deo. Es la primera parte. Después vamos a ver la soberanía de Dios. Vamos a estar orando. Señor, gracias te damos porque podemos estudiar y deleitarnos en tu palabra y nos puedes exhortar a través de ella. Señor, aplica tu palabra porque ha sido predicada y enseñada en todo sentido. Solamente vos podés actuar en nuestro propio corazón y te pedimos, Señor, que desnudes nuestro corazón, porque desnudo está frente a ti, pero muchas veces lo ocultamos de nosotros mismos. Desnudarlo, Señor, para que podamos ver lo asqueroso que es, para poder correr a ti.
que limpia todo nuestro pecado, la sangre de Jesús. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu cuerpo, vidas conscientes de que estamos en tu presencia. En el nombre de Jesús.